Hola, soy Gerardo Berrones, pastor principal de Identidad San Luis. Bienvenido a los recursos digitales de nuestra comunidad. Estás a punto de escuchar un mensaje de nuestra serie sobre el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Todas las historias que hemos escuchado sobre la historia del inicio de la raza humana, los patriarcas y el pueblo de Israel, las estudiaremos de manera detallada, pero sobre todo aprenderemos cómo se relacionan con nosotros de forma muy práctica y cómo todo siempre apunta a Jesús. Suscríbete a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones. Y también síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Además, puedes contactarnos por correo electrónico en identidadslp@gmail.com. Nos encantará conocerte. Disfruta este mensaje. Seguimos con la serie de Génesis. Para los que no me conocen, mi nombre es Gerardo. Y el día de hoy vamos a comenzar con Génesis capítulo 27, versículo 46. Es el último versículo del capítulo que estudiamos la semana pasada. El día de hoy la predicación se llama Una escalera al cielo. ¿Sí? Génesis 27, 46 dice: Luego Rebeca le dijo a Isaac: estoy harta de estas mujeres hititas. Preferiría morir antes que ver a Jacob casado con una de ellas. Este versículo en realidad, lógicamente, debería de ser el comienzo del capítulo 28. Registra una manera de ver las cosas de Rebeca que de una u otra manera, usando la astucia, manipula a Isaac para poder sacar a Jacob del alcance de Esaú. Los que estuvieron la semana pasada recordarán que hubo un conflicto entre Esaú y Jacob. Ahora Esaú quiere matar a su hermano Jacob y por lo tanto Rebeca le dice a Jacob que tiene que irse a Padán Aram, pero no es como que se puede ir nada más porque Rebeca dice, tiene que tener la bendición del patriarca, en este caso de Isaac. Entonces, de una manera genial, esta Rebeca manipula a Isaac y en lugar de decirle, por la bronca que tienen nuestros hijos, lo importante es que Jacob se vaya mejor, pero no por nuestros hijos, sino que se vaya porque tiene que buscar una mujer de la familia de Abraham. Y como aquí ya vimos que Esaú se casó con las hititas y nos fue súper mal, mejor que se vaya, ¿no? Y entonces las palabras de Rebeca surten efecto. Isaac manda a Jacob a Padán Aram. Y es esa típica manera en que las mujeres muchas veces manipulan a los hombres para creer que es su idea cuando en realidad fue de la mujer. Las mujeres son expertas en hacer eso. Manipulan nuestra mentecilla débil y nos hacen tomar decisiones creyendo que son nuestras ideas cuando en realidad son nuestras mujeres. Y eso es lo que pasa aquí. A Isaac se le ocurre la grandiosa idea de decir, no, pues que Jacob se vaya, cuando en realidad lo que Rebeca quería era alejarlo de Esaú para que no lo mataran. Y entonces, hasta este punto, Jacob era un personaje secundario. Lo que vimos en los capítulos anteriores era que los personajes principales eran Esaú, fue también Isaac, fue Rebeca, y el día de hoy, y a partir del capítulo 28 hasta el capítulo 36, el personaje principal es Jacob. Es el personaje que ocupa la mayor cantidad de capítulos enfocados solamente en él. Y lo que vamos a ver a partir de hoy es una serie de eventos e incidentes que van a trazar el crecimiento espiritual de Isaac, de Jacob, para convertirlo de Jacob el engañador a Israel, el patriarca de la gran tribu escogida de Dios para nosotros. Entonces, lo interesante es que la relación de Jacob con Dios, a mí me encanta, porque al igual que la de muchos de nosotros, hay una fluctuación, hay un cambio entre una espiritualidad madura y un desinterés por relacionarnos con Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por eso. De repente como que nos entra nuestro choque espiritual y queremos ir a la iglesia, a leer, llegar temprano, estudiar, ir a todos los grupos entre semana y de repente se nos quita un poquito la emoción, la vida está bien, entonces nos entra el desinterés, nos alejamos de Dios, de repente hay broncas, me vuelvo a aferrar y eso es una manera muy similar de lo que le pasa a Jacob. Jacob tiene altos y bajos en su espiritualidad.
Y la verdad es que por un lado, en este capítulo vamos a ver a Jacob como un hombre de fe y oración a lo largo de su vida, pero también lo vamos a ver como un hombre que engaña, como un hombre astuto, tramposo, que hace cosas muy interesantes y que a veces uno pudiera juzgarlo, pero si somos un poquito honestos y hacemos una introspección hacia nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que muchas veces tú y yo nos comportamos de esta manera con Dios. Entonces, lo único que hacía diferente y especial a Jacob era que él era el heredero de las promesas. Es decir, Dios escogió a Jacob, ya lo vimos hace algunas semanas, no había nada especial en él. Simplemente Dios dijo, quiero que sea Jacob. Y entonces, aunque su fe era imperfecta y débil, Dios debía trabajar en él. Por eso les digo que se relaciona con nosotros. Porque Dios sabe que tu fe, Dios sabe que mi fe es imperfecta, es débil. Y eso no significa que Dios va a decir no sirves para nada. Al contrario, Dios lo único que va a decir es tengo que trabajar en ti. Y entonces comienza a moverte, a empujarte, a jalarte, a hacer cosas en ti. Porque no le interesa la fe que tienes, le interesa la fe que puedes tener. Y comienzas a tener eventos y situaciones con toda la intención de que crezcas. A través de Jacob, lo que tú y yo vamos a aprender es cómo se lleva a cabo la obra de santificación en nuestras vidas. Jacob es un pecador bueno para nada, que tiene una relación con Dios, tiene un encuentro con Dios, y a través de ese encuentro comienza un crecimiento espiritual hasta convertirlo en el gran padre de la nación israelita. Tú y yo nos vamos a identificar con él, porque así comenzamos. Lo primero que tienes que decir es tengo un encuentro con Dios, decirle que sí, y entonces una serie de eventos van a comenzar a ocurrir en tu vida que te van a permitir crecer y desarrollarte hasta que alcances un estado de santificación. Y no es que vas a andar con alitas y aerolita y un vestido blanco, sino que al final ese estado de santificación lo vamos a alcanzar cuando estemos con nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, el camino a la santificación es duro, es difícil, es rocoso, pero aquel, en este caso tú y yo, que es colocado en el camino a la santificación, va a llegar a su destino final. La seguridad que tú y yo tenemos que tener es que si tú en realidad de todo corazón le entregas tu vida a Dios, Dios te toma de donde quiera que estés, te pone en el camino y por la buena o por la mala va a completar la obra en ti. Si lo haces de manera honesta. Yo siempre pongo este ejemplo de que podemos hacer tontos al mundo, pero no nos podemos hacer tontos nosotros mismos y no podemos hacer tontos a Dios. Entonces no importa cuánto me digas, Gerardo, es que yo sí, ya le entregué mi vida a Dios. Si tus acciones no machan con tus palabras, no cuadran con tus palabras, no lo has hecho. Si en verdad lo hiciste y en ti hay un deseo de hacer las cosas de una manera diferente, vas a llegar al destino final. Eso es la seguridad de la salvación. Tener la seguridad de la salvación. En la semana alguien me decía que muchas veces es algo que se asume en las iglesias. Que se cree que el que viene a la iglesia es salvo, pero en realidad no porque digo ser salvo lo soy. Yo les pregunto, y lo primero que tendrían que preguntarse ustedes es si están seguros de su salvación. Oye, Gerardo, ¿y cómo sé si en verdad estás arrepentido y en verdad estás dejando que Dios trabaje en ti y en verdad estás comprometido con tu crecimiento espiritual? No te preocupes. Si por ahí estás pensando de que no, la verdad sí fallo, no, la verdad no me comprometo, no, entonces no lo estás. Hay muchas veces que se habla de si se puede perder la salvación. No, no se puede perder la salvación. Si tú no eres salvo al final de los tiempos es porque nunca lo fuiste. ¿Sí? No es como que ahorita soy salvo y mañana ya no porque pequé. No, si yo soy salvo voy a pecar. Voy a arrepentirme de mis pecados, voy a mejorar, voy a convertirme en una mejor persona y el proceso de santificación continúa. Cuando yo le entrego mi vida a Cristo, lo primero que recibo es justificación. Y a través de que soy justificado de mis pecados, comienza el proceso de santificación. Es un proceso.
Dios no espera que seas santo de la noche a la mañana, pero espera que busquemos serlo. Y que si algo me aleja de la santidad, me arrepienta y vuelva a Cristo. Porque si no, imagínate, oye, soy un pecador, me arrepentí, cometí un error, ya valió, perdí la salvación, pues no habría congruencia en lo que Dios hace. Entonces lo primero que tienes que entender es que sí, el camino es difícil, complicado, con tentaciones, pero si estás en el camino, Dios va a completar la obra en ti. Y eso es lo que vamos a aprender a través de Jacob. Entonces quiero que comencemos en Génesis capítulo 28, versículos del 1 al 4. Comienza con el viaje de Jacob a Padán Aram. Y dice, entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó, no te cases con ninguna de estas mujeres cananeas. En cambio, vete de inmediato a Padán Aram, a la casa de tu abuelo Betuel, y cásate con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda muchos hijos, y que tus descendientes se multipliquen y formen numerosas naciones. Que Dios te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que prometió a Abraham. Que llegues a ser dueño de esta tierra donde ahora vives como extranjero, porque Dios le entregó esta tierra a Abraham. Entonces, tanto Isaac como Rebeca ya se habían percatado del comportamiento negativo e incorrecto de las esposas de Esaú. Por lo tanto, envían a Jacob a un sitio lejano donde va a poder encontrar a esa esposa deseada y permanecer libre de la presencia de Esaú. Es decir, lo van a proteger de Esaú, pero aparte va a poder continuar trabajando en su propósito de alcanzar las promesas que Dios tiene para su pueblo. Y en el versículo 5 dice, así que Isaac despidió a Jacob y él se fue a Padán Aram a quedarse con su tío Labán, hermano de su madre, hijo de Betuel, el arameo. Entonces Jacob parte a esta aventura, que si lo relacionamos con la aventura que tuvo el siervo de Abraham, cuando fue a buscarle la esposa a Isaac, cuando encuentra a Rebeca, fue cuestión de días. Es decir, fue para allá, encontró a la esposa, se la trajo y tuvieron... Y bueno, se casaron y ya nace Esaú y nace Jacob. Entonces la realidad es que Jacob dice, está bien, me voy porque mi hermano está enojado, pero el enojo se le va a pasar. Voy a encontrar a mi esposa y voy a regresar con mis padres. Y esto debe ser algo rápido, debe ser algo breve. Sin embargo, este viajecito duró 20 años. ¿Por qué duró 20 años? La respuesta más sencilla es que Dios tenía que trabajar en el carácter de Jacob. Dios no estaba listo. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender. Cuando comenzamos a caminar con el Señor, no estamos listos para reinar con Él en el final de los tiempos. Dios trabaja con nosotros y nos disciplina. Estos 20 años que Jacob tuvo que pasar en Padán Aram es una forma de disciplina que era necesaria en su vida porque su carácter tenía que cambiar. Y su carácter, la verdad es que lo vamos a ver cuando lleguemos a estudiar la parte de José. Cómo cuando aún ya con José, ya cuando tiene a sus 12 hijos, ya cuando va a ser la tribu de Israel, sigue habiendo muchísimas fallas en el carácter de Jacob. Eso no significa que Dios no esté trabajando en su vida. Lo primero que tú y yo tenemos que entender es eso. Nuestros errores no significa que Dios no esté trabajando. El que te atasques en el error y el que dejes de crecer, eso sí puede preocuparnos. Hace una semana platicaba con la gente de alabanza y yo les decía, mi responsabilidad como pastor es asegurarme que están creciendo. Porque si no están creciendo, entonces van a caer en el engaño de que son lo suficientemente buenos. Y la realidad es que mientras haya crecimiento, estás en el camino. Si estás atascado, muy probablemente es que te saliste del camino, que nunca estuviste ahí y que tal vez creías que lo estabas. Entonces, al final Jacob se tiene que aventar 20 años. Ahora, no quiere decir que a ustedes les va a tomar 20 años, no quiere decir que les va a tomar 10, puede tomarle 5, 10, 30, un año, un mes. Cada quien decide, eso sí es decisión personal, qué tan rápido deja que Dios trabaje en su carácter.
Porque a veces somos bien necios y como a Jacob le va a tomar 20 años. A veces pues ponemos atención, hacemos caso a Dios y el proceso es mucho más rápido y menos doloroso. Y entonces continúa el versículo 6 con un paréntesis de Jacob. Versículo 6 dice, Esaú se enteró de que su padre Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para que encontrara una esposa y que le había advertido a Jacob, no te cases con una mejor cananea. También supe que Jacob había obedecido a sus padres y se había ido a Padán Aram. A Esaú ya no le quedaban dudas de que su padre no le agradaban las mujeres cananeas del lugar, ya después de que se casó con 2. Por lo tanto, fue a visitar a la familia de su tío Ismael y se casó con una de las hijas de Ismael, además de las esposas que ya tenía. Su nueva esposa se llamaba Mahalat, era hermana de Nebaiot e hija de Ismael, el hijo de Abraham. Entonces, este paréntesis aparece aquí y en este pasaje lo único que pasa es que queda de manifiesto que la obediencia de Jacob contrasta claramente con la desobediencia de Esaú. La verdad es que uno cree que en la Biblia pasan cosas a veces como sin sentido, pero yo veo en Jacob y Esaú los dos elementos de nuestra propia personalidad. Hagan de cuenta como cuando estabas chiquito y veías las caricaturas del angelito y el diablito que se te aparecía. Jacob y Esaú, esos son. O sea, Jacob es esa persona que, pues sí, no es perfecta, pero es más espiritual. Esaú es la persona totalmente entregada al mundo, a la carne, al deseo, al placer. Y entonces vemos cómo Jacob, con sus errores, con sus problemas, con todo lo que tenía, su padre le dice ve y va. Rebeca le dice haz y hace. Y Esaú va y se casa con las hititas y luego cree que, ay, mis papás se enojaron porque me casé con las hititas, déjame caso a alguien con la familia de la familia de Abraham y se va a buscar a Ismael. Cuando sabe perfectamente que Ismael es la familia separada de Abraham, es el hijo que tuvo Abraham con la sirvienta Agar, que no es el hijo de la promesa. Entonces lo único que vemos es que Esaú ya estaba casado, ya tiene una bronca, lo único que hace es buscar agradar a sus padres tomando decisiones tontas y su razonamiento es que como Ismael es hijo de Abraham, por lo tanto, ese matrimonio va a ser del agrado de mis padres. O sea, como es el tío, es el hermano de Isaac. ¿Sí? Es el hermano, el hermanastro de Isaac, ¿no? Los dos tienen de padre Abraham. Entonces, él dice, ya con esto la hago. Con esto me caso y ya me van a bendecir. Con esto me caso y ya me van a aceptar. Pero la verdad es que Esaú no es consciente del hecho de que Ismael ya no es parte de la familia, ya fueron separados. Y entonces de nuevo volvemos al tema de que la intención de Esaú pudo haber sido buena porque pretendía tomar una esposa de la familia de Abraham, pero la realidad es que esto no le iba a ayudar en nada, porque Esaú simplemente no era apto para obtener la primogenitura. Esaú no era apto para tener las bendiciones que se le habían prometido a Abraham. Eso ya había quedado de manifiesto, pero no es porque Jacob sea mejor que Esaú, es porque Esaú no tiene interés en eso. A Dios no le importa la persona, le importa el interés. Al final Dios va a trabajar contigo si te interesas en las cosas de Dios. Si no te interesas, Dios dice, no eres apto. Y eso es lo que está pasando aquí. Esaú en su intento de actuar bien, lo hace, pero lo hace por el medio equivocado. Y entonces la realidad es que ni siquiera hay un hecho que muestre un arrepentimiento. ¿Se acuerdan que hablamos del arrepentimiento y el remordimiento de Esaú? O sea, si yo viera un Esaú en verdad arrepentido, con ganas de hacer las cosas de una manera diferente, ¿sabes qué hubiera esperado yo? Oye, papá, mamá, me acabo de separar de estas hititas, porque sé que les traen amargura y porque sé que no debo estar con ellas y porque sé que nunca me debí de haber casado con ellas. Y ahora voy a buscar una esposa de la familia de Abraham, porque quiero hacer las cosas de una manera diferente.
Y probablemente si lo hubiera hecho, Abraham y Isaac y Rebeca le hubieran dicho, no, espérate, Ismael tampoco es el bueno. Vete con tu carnal a Padán-Aram. Vete a buscar una mujer allá. Pero no, él sigue en sus propias fuerzas, queriendo cumplir la voluntad de Dios. Mientras tú y yo queramos en nuestras fuerzas cumplir la voluntad de Dios, nunca lo vamos a lograr. Porque es como la dieta que nunca cumplimos. Porque lo estamos haciendo por los motivos incorrectos. Y eso es lo que está pasando a Esaú. Sus intenciones son buenas, las formas no tanto. Y entonces, en realidad, la búsqueda de una esposa de la familia de Ismael solo empeora la situación. No importa lo bueno que creas que estás haciendo, solo estás empeorando las cosas. Porque las buenas intenciones no sirven de nada sin un discernimiento espiritual. De nada sirve querer ser bueno si espiritualmente no estoy en el lugar correcto. Versículo 10. Volvemos con Jacob después de este paréntesis donde aparece Esaú. Dice, mientras tanto, Jacob salió de Berseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol, llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Entonces, la distancia entre Berseba y Aram es alrededor de 640 kilómetros. Es decir, el viaje que tenía que hacer Jacob de la tierra de su padre a la tierra de Abraham eran 640 kilómetros. Y quiero que pienses eso. O sea, si uno dice, ¿cuántos son 640 kilómetros? Pues de aquí a Querétaro son como 200 y cachito. Entonces échale, son 3 días a Querétaro caminando. En el mejor de los casos va en burro. Y Jacob no era Esaú. Jacob no era un hombre de campo. Jacob no era un hombre que le gustaba andar acampando. Jacob era un hombre gareño, era un niño mimado, era el que le gustaba estar en la casa. Y sin embargo, tiene que aventarse 640 kilómetros de camino. No acostumbraba a desplazarse distancias tan largas. Era una experiencia nueva. Cuando Dios te manda a hacer algo, todos quisiéramos que lo hiciera a través de las cosas donde nos sentimos cómodos. Todos quisiéramos que, yo soy bueno haciendo esto, entonces Dios me va a poner a hacer esto. Yo soy experto quedándome en la casa, entonces Dios nunca me va a sacar de mi casa. Y no, la verdad es que Dios sí va a usar tus talentos, sí va a usar tus dones, sí va a usar tus gustos. Pero la mayoría de las veces cuando busca trabajar en tu vida, cuando busca relacionarse contigo, te va a incomodar. Y te va a poner a hacer cosas que no te gustan. ¿Por qué es Dios tan sangrón? ¿Por qué es Dios así? Porque al final de cuentas se trata de que hago las cosas a pesar de que no me gustan. A pesar de que no me nace. Dios está trabajando en tu carácter. Por eso lo saca. Por eso lo manda lejos. Porque en el caso de Isaac no fue Isaac. Ahí mandaron al pobre siervo a buscar a la mujer. En el caso de Jacob, tienes que ir, porque tú no eres un hombre de campo, tú no eres un hombre de mundo. Tienes que salir y encontrar tu propósito. Es una experiencia nueva. Y entonces además recordemos que Saúl ya no es joven. Bueno, sí es joven. Ya tiene más de 40 años, no se sientan mal los que... Por eso digo, sí es joven, pero no es un jovenzuelo que se puede salir a caminar 640 kilómetros como si nada. Y el lugar donde acampa, el lugar donde ocurre los eventos que vamos a ver el día de hoy, ya está aproximadamente a 120 kilómetros de camino. Es decir, no es como que Dios lo sacó y en la primera noche, en el primer paso, Dios se le apareció y le dijo, ahora sí, brother, te voy a decir todo lo que vamos a hacer tú y yo juntos. No. Tuvo que caminar 120 kilómetros para tener su encuentro con Dios. ¿Por qué Dios lo hace caminar tanto?
porque al final tiene que estar seguro de que Jacob va a seguir adelante. Imagínate que empieza a avanzar y a los 10 kilómetros se le aparece Dios, le dice algo y entonces dicen, pues mejor me regreso con mis papás, ¿no? Y les cuento qué me dijo Dios. No, tengo que estar avanzando. No porque Dios lo quiera, sino porque tú tienes que estar seguro de que estás en el camino. Era lo que les decía ahorita. A veces Dios se tarda porque tú y yo no estamos seguros de lo que estamos haciendo. Y entonces, este lugar donde llega a 120 kilómetros de su hogar, tiene el sueño más maravilloso que está descrito en la Biblia. Y a veces lo leemos, pero no lo comprendemos y no entendemos el significado. En este lugar Jacob tuvo la primera de 7 manifestaciones que Dios tuvo en su vida personal. Y quiero resaltar que cuando esto ocurrió, Jacob estaba solo. Jacob no estaba en el escenario. Jacob no estaba rodeado de personas. Dios lo fue a encontrar en el momento más solo de su vida. Imagínate, voy caminando, no me gusta lo que estoy haciendo, no puedo regresar porque mi hermano me quiere matar, no tengo idea de dónde voy ni qué me voy a encontrar. Y aparte vengo caminando y vengo solo. Entonces, con frecuencia en nuestra vida personal nos vamos a encontrar con Dios cuando nos alejamos del bullicio, cuando dejamos de estar pensando en el éxito y en las cosas. Y en ese momento Dios nos va a encontrar. Y Jacob, ahí llega ese momento, está anocheciendo, agarra una piedra porque pues era tan hogareño que no se le ocurrió mejor agarrar unas hojitas o algo o hacer un montón. No, dijo una piedra y se acostó en la piedra. Y se acuesta ahí y entonces tiene este sueño maravilloso en el versículo 12. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán de todas las direcciones hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. A veces lo hemos leído esto y quizás lo leemos y nos enfocamos en la promesa. Pero como les dije, la predicación de hoy se llama una escalera al cielo. El elemento más importante de este sueño, el elemento más notable de este sueño es la escalera. La escalera es la parte más importante de esta visión que está teniendo Jacob. El vocablo usado en hebreo es sulam y este vocablo significa escalera o conglomerado de gradas. Es decir, la verdad es que yo siempre que me imaginaba este sueño, yo me imaginaba una escalera como las de normales, como las de pintor o constructor, así como la de serpientes y escaleras, tal cual, así del piso al cielo. Pero no, lo que te está revelando es unas escaleras como las de estadio, o es un camino grande, una construcción firme y fuerte que te permite avanzar. Y entonces imagina el tráfico que existía de ángeles subiendo y ángeles bajando. Y cuando levantas la mirada, en la parte más alta de la escalera, de este conglomerado de gradas, se encuentra la imagen de Dios. ¿Y por qué una escalera? ¿Por qué había ángeles subiendo y bajando? ¿Por qué estaba Dios al final? ¿Por qué no estaba abajo? ¿Por qué no estaba a la mitad? O sea, la verdad es que a veces leemos cosas en la Biblia y yo creo que esto es lo que me fascina de predicar verso a verso. Que hay cosas que vemos, pasamos y no analizamos.
para transmitir la visión que Dios quería para Jacob, lo tiene que hacer mediante una señal visible, que a veces las palabras no transmiten. Y por eso es que tiene este sueño Jacob. La escalera, lo que está simbolizando en este sueño, es la comunión ininterrumpida entre el cielo y la tierra. Hay una interacción entre el cielo y la tierra. Y eso es lo que representa la escalera. Los ángeles son los cuidadores de las necesidades humanas. Es decir, el ángel lo que hace es agarra una necesidad humana, me voy a la escalera, subo la escalera, llego con Dios y le digo: Dios, aquí está la necesidad de aquel pelado de allá abajo. Dios la agarra, la revisa y entonces la regresa al ángel y ahora el ángel baja. Ellos lo que hacen es transportar nuestras necesidades delante de Dios y la ayuda de Dios al hombre. Y alguien me va a decir: oye, Gerardo, pero es que a mí me han dicho que no. O sea, a mí me han dicho que es Jesús. Es más, yo creo que de las primeras cosas que me dijeron cuando entré al cristianismo es que los santos y la Virgen como que no, porque el único intercesor entre Dios y el hombre es Jesús. Pero la verdad es que no nos damos cuenta, y la razón es porque se nos olvida ver la Biblia como un todo. Es que la escalera es el elemento importante, porque la escalera es Jesús. Desde este momento Jacob está recibiendo la promesa de Jesús. Y tú me vas a decir: Gerardo, estás bien loco, ¿qué te metiste? ¿Dónde está Jesús? Ve a Juan, capítulo 1, versículo 51. Jesús, hablándole a la gente, dice y agregó: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto. Lo que vio Jacob, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es la escalera entre el cielo y la tierra? Y te apuesto que Juan 1:51 lo habías visto muchas veces también. Y es más, en algunas Biblias hasta viste el asterisquito que tiene. Y todos están interesando, los que están en la Biblia impresa, tiene un asterisquito. Y si ves el asterisquito y te vas al fondo de la página, dice Génesis 28. La Biblia te lo dice, pero a veces tengo tantas prisas, el bullicio del mundo me tiene tan metido en mis cosas que yo solamente me preocupo por leer un capítulo de la Biblia. Pero te invito a que un día te pongas a leer el capítulo de la Biblia y que cada nota, cada comentario lo leas y a ver qué aprendes. Es más, cómprate una Biblia con comentario y lees el capítulo y el comentario, porque al final de cuentas aquí hay un complemento. Aquí vemos cómo la imagen de Jacob, y es ahí donde entra la perfección de la Biblia, cómo un escrito de miles de años antes se cumple miles de años después en otro escrito con otro autor totalmente diferente. Estamos viendo en el sueño de Jacob una manifestación de Jesús, una de las profecías más claras acerca de la persona de Jesús, de la labor de Jesús, de la misión de Jesús. En Jesús, lo divino y lo humano se encuentran en perfecta unión. Él es el vínculo, Él es el camino por la que nuestras necesidades suben y la ayuda divina baja. Por eso Jesús es la clave. Si Jesús no está en tu vida, no estás en el camino. Porque no importa cuánto le gritemos a Dios y cuánto le digamos a nuestro ángel: llévale esto a Dios. Si Jesús no está ahí, no hay vínculo. En nuestra vida no es necesario un sueño. No tienes que irte a dormir y esperar ver esto. El lugar de la escalera ya fue tomado por el Hijo del Hombre. Jesús es el nexo. Y por eso es el elemento clave en nuestra relación con Dios. Jesús es el medio por el cual las realidades del cielo bajan a la tierra. Y Jesús es el medio por el cual mis necesidades llegan a Dios.
Esa es la importancia de Jesús. Y miles de años antes de su nacimiento, Jacob está recibiendo una profecía de Jesús. Él no lo sabe. Él lo que se está dando cuenta es que Dios trabaja de maneras que él no entiende. Y en este sueño hay muchas promesas. La tierra le pertenece, tendrá una gran descendencia, se va a extender a lo largo de la tierra. El versículo 15 contiene varias promesas personales que Dios le hace a Jacob y que tú y yo debemos apropiarnos de ellas. La primera promesa es que le dice: yo estoy contigo. A través de que Dios se manifiesta en la vida de Jacob y por medio de ese vínculo que se crea con la escalera, con Jesús, Dios le dice a Jacob: hey, sé que estás solo, sé que estás lastimado, sé que estás herido, sé que no puedes volver atrás, sé que no tienes idea de lo que te depara el futuro, pero yo estoy contigo. Es una promesa de presencia. La segunda promesa es que le dice: te protegeré donde quiera que vayas. Es una promesa de protección. Y la promesa número 3 es que te traeré de regreso a esta tierra. Es una promesa de seguridad de la salvación. Es una promesa de que le dice: camina, sigue adelante, yo te cuido y yo me encargo. Confía en mí. Y la verdad es que el versículo 15 termina con un compromiso. Un compromiso que se me hace maravilloso, un compromiso que Dios tiene contigo y conmigo, que dice: no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo prometido. Por eso les decía que si tú estás en el camino, ten la seguridad de que Dios va a completar la obra. No es porque yo lo diga, es porque Dios te lo promete. Dios te dice: si caminas conmigo, yo estoy contigo. Te protegeré y te traeré de regreso. Yo voy a completar la obra. No importa cuántas veces te caigas, falles, tengas que dormir en la piedra, tengas que casarte con la fea. Todo lo que pase en tu vida está controlado por Dios. A pesar de los tropiezos y caídas que Jacob va a tener, Dios nunca dejó de estar con él. Nunca dejó de estar con él. Ese compromiso que Dios hizo con Jacob es el mismo que Dios tiene con sus hijos, que Dios tiene contigo, que Dios tiene conmigo. Es que Dios está presente a nuestro lado, llevando a cabo su obra de maduración en nuestra vida. Dios está presente. Ten eso siempre en la mente. No importa lo solo que te sientas, Dios está presente. No importa lo mal que vaya tu matrimonio, Dios está presente. No importa lo mal que te caigan tus papás o lo mal que se porten tus hijos, Dios está presente. Ahí está. Y entonces en el versículo 16 Jacob despierta y dice: ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Ve la revelación tan increíble que tiene Jacob. Ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor. Es normal, el miedo existe, el temor existe. No es como que: ay, Dios está conmigo, uy, sí, qué padre. Oye, no siempre está chido, no siempre se siente padre. Dice: Dios también tuvo temor y dijo: qué temible es este lugar. No es más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. La traducción no expresa muy bien el texto hebreo, porque la exclamación de Jacob no es una exclamación de tanto de miedo, temor, de que no quiero seguir avanzando, sino más bien es una expresión de impresión, de que estoy impresionado, de que es increíble que la presencia de Dios se manifieste en mi vida. Jacob se da cuenta de que está en la presencia de alguien que es digno de ser adorado. Y entonces pasa lo que pasa en nuestras vidas. Jacob había escuchado de Dios. Jacob había escuchado de un Dios omnipresente.
Jacob había escuchado del Dios creador. Jacob había escuchado del que salvó a Noé en el arca. Jacob había escuchado miles de historias de un Dios que él no conoce. Pero ahora, cuando estuvo solo, cuando por fin obedece, aprende por experiencia propia que Dios es un Dios personal. No importa la relación que tus papás, tu novia, tu esposa, tus hijos, tu vecino, tu pastor tengan con Dios. No es tu relación. La relación con Dios es diferente de persona a persona. Dios se comporta igual. El que no lo hace somos nosotros. Pero la relación con Dios es personal. Yo no le puedo heredar a mis hijos todo, excepto mi relación con Dios. Yo no puedo decirle a Dios, Dios, que mis hijos sean salvos por lo que yo hice. No, es mi chamba trabajar para que ellos aprendan a tener su propia relación con Dios. Porque fíjate cómo incluso Dios se manifiesta con Jacob y no llega y le dice, hola, soy Dios, tu Dios. ¿Verdad que no? Llega y le dice, soy Dios, el Dios de Abraham. Soy el Dios de Isaac. Ellos ya se relacionaron conmigo. Tú todavía no. Tú me conoces, tú has escuchado de mí, pero tú y yo apenas estamos comenzando. Y entonces en el versículo 18 dice, a la mañana siguiente, Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Jacob se levanta, toma la piedra que le sirvió como almohada y lo coloca como un pilar, como un altar para conmemorar y recordar las promesas de Dios. Es decir, tengo un encuentro con Dios. Está padre. Pero no es como que Jacob se levantó y dijo, amén, gloria a Dios, Padre, yo confío y te entrego mi vida. No. Se para y dice, órale, estuvo chido. Pero bueno, gracias Dios por esto, lo dejo aquí y sigo adelante. Yo tengo que seguir caminando, yo tengo que seguir trabajando. Lo deja ahí, sí le da gracias, pero continúa. Y hace un voto antes de continuar, que es el voto que tú y yo tenemos que hacer. Versículo 20 dice, luego Jacob hizo el siguiente voto. Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios. Y yo le daré a Dios a 1/10 parte de todo lo que Él me dé. Este capítulo termina con el voto hecho por Jacob a Dios. Ahora, este es el voto más largo registrado en el Antiguo Testamento. Y este voto lo que representa es el compromiso de Jacob de adorar a Dios, de entregarle su vida. Ahora, muchas veces hemos leído esto, hemos estudiado esto, incluso muchas predicaciones han escrito al respecto de cómo Jacob está negociando con Dios. Está regateando con Dios, porque le dice, mira Dios, si tú haces esto, esto, esto y esto, entonces te reconozco como mi Dios. La verdad es que yo mismo no había estudiado este capítulo tan a detalle y la verdad es que al hacerlo dije, híjole, la verdad es que muchas veces encuentras la importancia de estudiar porque Jacob no está negociando. Jacob respondió de la mejor manera posible. No habría congruencia entre una visión increíble, le hago un altar y lo adoro y luego le pongo condiciones. O sea, ¿cuál es la lógica detrás de esas acciones? O sea, él hubiera sido bien diferente que se despierte y le dice, órale va Dios, pero pues esto y esto. Pero no, la realidad es que despierta y su primera acción es, wow, tengo que adorar a Dios, tengo que hacer un altar. Y luego me pongo a negociar.
No, el problema está aquí, es que Jacob no está sorprendido por la promesa. Jacob está sorprendido por la presencia de Dios. Y eso es lo que lo llevó a hacer un voto. Porque esto no parece un voto, parece una negociación. Pero esa parte que dice, si Dios en verdad está conmigo, no es una expresión de duda. Es una expresión de afirmación. La traducción más correcta sería algo así como, puesto que Dios está conmigo. Es decir, algo así como, puesto que Dios está conmigo y me protege en este viaje, y puesto que me provee de comida y ropa, y como sé, ojo, como sé que voy a regresar a salvo, entonces sé que el Señor será mi Dios. Está hablando en futuro, sí, pero consciente y seguro de lo que Dios le está prometiendo. No cabe duda que tiene mucho que madurar. No cabe duda que le falta mucho trabajo, pero está dando el primer paso. Jacob confía. Y en la confianza, entonces, él da por sentado que Dios va a cumplir su parte. Porque si se fijan, lo que está diciendo es exactamente lo que Dios le prometió. Él le dijo, yo estaré contigo, yo te protegeré, yo te acompañaré. Y entonces él dice, como sé que está conmigo, como sé que me protege y como sé que voy a regresar, entonces sé que eventualmente Él será mi Dios. Es una expresión de total confianza, pero ni siquiera en Él mismo. Es una expresión de confianza en Dios. Jacob promete regresar a ese lugar. Jacob está diciendo, seguiré caminando, pero sé que voy a regresar aquí, Padre, a encontrarme contigo, ¿sí? Porque tengo que adorarte, porque tengo que mostrarte gratitud. Y luego tiene la frase de, le daré a Dios una 10ª parte. Esto habla de confianza. Ponte a pensar. Si tú no tienes la seguridad, vamos a suponer que vas a apostar tu dinero en un partido de fútbol. Y entonces volteas con tu esposa y le dices, si me lo gano, pues te doy el 10% de lo que me gane. No es como que le dices, si no me lo gano, te doy el 10% de lo que me quede. ¿Verdad que no? Le estás haciendo una promesa porque sabes que vas a ganar. Porque sabes que, o sea, el hecho de que Jacob diga, te voy a dar el 10% de lo que tenga, es porque él tiene tanta seguridad en la provisión de Dios, de que ese 10% le va a sobrar. Porque ¿cuál es nuestro problema cuando diezmamos? Que el diezmo no sobra. Y entonces, híjole, es que no me alcanza para el diezmo. Pero es porque nuestra actitud es la incorrecta. No diezmo por lo que me dieron, diezmo por lo que viene adelante. Diezmo porque sé que esto no me va a sobrar, sé que esto no me va a faltar. Porque tengo la seguridad de que la bendición de Dios es tan grande que el 10% de esto no sirve de nada. Y Jacob, nadie le dijo, nadie le dijo que lo hiciera. En algún momento vieron que Dios le dijo, hey brother, yo no te olvides el diezmo, No, él dijo, estoy tan seguro de que Dios está conmigo, me va a acompañar y que voy a regresar aquí con tantas cosas que el 10% de lo que me dé es para Él. Eso es una enseñanza del diezmo. Tú y yo creemos, sí, el diezmo es para darle gracias por lo que tengo, pero también es una manera de darle gracias por lo que va a venir, por lo que va a llegar. Y entonces nadie promete el 10% de una pequeña cantidad. Prometes el 10% de que pues ese 10% no me va a afectar en mis finanzas. Yo no lo prometes. Y Jacob sabe que ese 10% no va a hacer nada comparado con lo que Dios le va a dar. Al final, el diezmo es una expresión de confianza, de gratitud y de sumisión a Dios. El diezmo no fue instituido por Moisés. Desde siempre ha sido una ofrenda voluntaria
como agradecimiento a Dios. Pero quiero cerrar con esto. Este capítulo lo que hace es registrar la visión de Jacob. Pero más allá de la visión de Jacob, lo que hace es registrar la respuesta de Jacob. Sí, la escalera es impresionante y la visión es increíble, pero pues el sueño se pudo quedar ahí. Jacob tuvo que responder. Jacob reconoce la grandeza impresionante, la grandeza conmovedora, la grandeza de esa revelación, la grandeza de la presencia de Dios. Y eso es lo que cambia la vida de Jacob. Desafortunadamente, y hasta se puede escuchar raro, pero Jesús no cambia nuestra vida. Lo que cambia mi vida es mi respuesta ante Jesús. Porque puedo tener 50,000 escaleras, 20,000 ángeles y Dios encima. Si yo no respondo diferente, pues la escalera está bien bonita, Jesús está bien padre y los ángeles suben y bajan con necesidades y bendiciones, pero a mí no me va a tocar nada porque yo nomás lo veo y ay sí, qué bonito. Al final, el patriarca, Jacob, el engañador, llama a ese lugar casa de Dios, llama a ese lugar puerta del cielo. Y entonces Jacob hace un voto y asume un compromiso, porque Dios se manifiesta en su vida, sí. Dios le muestra a Jesús en su vida, sí. Dios le dice, mira, así trabajo, así funciona. Pero al final, Jacob tiene que comprometerse. Y lo que hace la diferencia en esos 20 años que Jacob dura alejado, es que él dejó que Dios trabajara. Él se comprometió a ser un fiel adorador de Dios. No un perfecto adorador de Dios, un fiel adorador de Dios. Él se comprometió a diezmar, él se comprometió a entregarle su vida, él se comprometió a trabajar y convertir al Dios de su padre en su Dios. Y es ahí donde quiero que tú pienses y que creas en qué te comprometes tú, con qué te comprometes tú. Porque mi Dios está bien padre, fregón, pero mi Dios no te va a salvar a ti. Mi relación no los va a salvar a ustedes. No importa cuánto me desviva predicando y enseñando y haciendo cursos y conferencias y talleres. No, eso no va a pasar si tú no ves esa manifestación de Jesús en tu vida y te comprometes de la misma manera que lo hace Jacob. Entonces quiero que cierres tus ojos y pienses cuál es tu compromiso hoy. Quiero que cierres tus ojos y trates de visualizar esa escalera, que veas ese vínculo que existe entre el cielo y la tierra, porque no importa lo que esté pasando en tu vida, Dios está actuando. Hay ángeles a tu alrededor trabajando. Dios está interesado y Jesús quiere ser parte de tu vida, pero no lo va a hacer si tú no te comprometes, si tú no agarras a ese Dios de la Biblia y lo conviertes en tu Dios, si tú no te comprometes, porque no importa si estás solo, tirado en el piso con una piedra de almohada, si estás enfermo, lastimado, herido, o tal vez estás contento, feliz y exitoso, no importa. Lo importante es que donde estés, ante la manifestación de la presencia de Dios, respondas y digas: yo quiero. Yo sé que Dios estará conmigo, me protegerá, me traerá de regreso. Y lo sé tanto que le entrego mi vida y voy a diezmar y confío y me entrego y le creo. Porque mientras no hagas eso,
Va a seguir siendo el Dios de Abraham, el Dios de la Biblia, el Dios del pastor, el Dios de identidad. Pero no sirve de nada si este Dios no es tu Dios. Si tú no abres tus ojos y ante la presencia de ese Dios dices: yo quiero, yo me comprometo, yo quiero subirme a esa escalera y quítense ángeles, que yo quiero llegar con mi Dios, con mi Dios. No quiero llegar con Dios, quiero llegar con mi Dios. Mientras tú y yo no hagamos eso, no estás en el camino. Dios no está trabajando en tu vida. Y lo único que vas a hacer es una silla más sentada en este lugar. Se trata de que convirtamos a Dios en nuestro Dios. Dios, te doy gracias. Gracias porque en la Biblia me encuentro a mí. Gracias porque al igual que Jacob he cometido errores. Pero gracias porque te manifiestas en mi vida, Padre. Gracias porque estás interesado en mí. Gracias porque me permites conocerte y me permites relacionarme contigo. El día de hoy, Padre, quiero comenzar esa relación contigo. Quiero que dejes de ser un Dios que he escuchado, un Dios del que me han hablado, y quiero que comiences a ser mi Dios. No sé bien cómo, no tengo idea a dónde me vas a llevar, pero sí estoy seguro de tres cosas. Sé que estás conmigo, sé que me vas a proteger y sé que vas a terminar la obra y traerme de regreso, Padre. Hoy me entrego a ti, hoy confío en ti y hoy me comprometo a establecer una relación contigo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.